Eh, Así que para empezar rápidamente, Roberto Pepino, como director del departamento, les quería dar una bienvenida tanto a nuestras invitadas, Claudia como Verónica, y de ahí las presento a ustedes y dar inicio también al curso. Estás muteado. Sí, ahí voy. Ahí está. Gracias, Carlas. Eh, bueno, de nuevo comenzamos un año más de esta materia electiva. Agradecer a Carla por la iniciativa, Claudia, Verónica también, porque desde el Hub nos han brindado siempre apoyo. El año pasado habíamos conseguido una matrícula de 90 estudiantes casi, y este año mantenemos una matrícula muy alta, que obviamente en este tema del hidrógeno, que es, como todos saben, es uno de los vectores energéticos más prometedores en lo que es la transición energética, y como ingenieros químicos, ingenieras químicas, obviamente nuestra formación va a cumplir, llegado su momento, un rol muy importante. Así que también la perspectiva que le han dado de brindar charlas y conferencias de distintos panelistas a lo largo de la materia, creo que es algo muy, muy dinámico, y también para una asignatura de una carrera de ingeniería también es algo bastante novedoso, y por eso también agradecer el esfuerzo de Carla por coordinar todas esas actividades. Así que bueno, a los estudiantes darle la bienvenida. Aprovechen todo el conocimiento que los distintos expertos y expertas van a ir brindando en el transcurso de la asignatura. Y obviamente, Claudia, sumamente agradecidos por sumarse a esta iniciativa que desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Córdoba, estamos llevando a cabo ya en este segundo año. Así que bienvenida Claudia, bienvenida Verónica, bienvenido a los alumnos, y Carla, muchas gracias también por el esfuerzo que llevan adelante desde la cátedra. Así que bueno, les dejo iniciar formalmente a ustedes, y bueno, el mejor de los éxitos en este ciclo. Bueno, gracias Roberto por conectarte. Ahora quiero presentar a mis dos invitadas. Las dos pertenecen al Power to X Hub en Argentina. Ellas van a explicar un poco cómo es la relación con GIZ también, que es la agencia de cooperación alemana, y qué están haciendo acá, a qué se dedican, de qué se trata un poco esto, porque gracias a, digamos, a esta institución que están haciendo un esfuerzo bastante grande en muchos países del mundo. Estamos conociendo conociendo la agenda y marcando un rumbo hacia lo que es hidrógeno verde y todos los derivados de eso. Así que bueno, Claudia, como líder del PTX Hub Argentina, y Vero como súper asesora de la misma institución. Las invito a que comencemos, o si se quieren presentar un poco más en profundidad, cada una, me parece. Por ahí así les conocen un poco más del perfil técnico de dónde vienen, las dos iguales. Mm, Buenísimo, sí. Sí, porque creo que también es interesante saber un Sí, poco de cómo hoy en llega también, hoy en día también se llega ahí el sector. Creo que es muy importante cómo lo hacen ahora ustedes, como desde el inicio de su carrera, como ya estudiando ingeniería química, que ya les interesa esa temática, pero en realidad como es un sector bastante nuevo también, que todavía se está creando, ¿sí? Así que, bueno, yo en teoría yo estudié administración de empresas y soy, bueno, hay economía, y también hice un máster adicional también en cooperación internacional. Así que tengo menos el perfil como técnico, químico, como lo van a tener ustedes.
pero más apoyándolo también de la parte regulatoria, como viendo también hay las cadenas de valor que son importantes para la producción de hidrógeno y sus derivados. Y trabajo en el tema del hidrógeno desde 2023, que sí, como el proyecto en sí, que todavía lo voy a explicar después, pero sí, se inició el fin de 2021 en Argentina, cuando recién se puso como a nivel mundial como un tema de prioridad, también cuando todo el mundo empezó a hablar hidrógeno, si bien tampoco no es un tema totalmente nuevo, pero como vector energético, como se puso ahí, digamos, también un poco más demora en ese tiempo. Y Vero, ¿quieres? A ver, Sí, Pero, brevemente. Ahí va. ahí Brevemente, está. así doy el lugar a Clau que presente el proyecto para que conozcan un poco más en detalle en lo que estuvimos trabajando. Mi nombre es Verónica Chorculac, soy asesora técnica de la GIZ, como comentaba Clau, para el proyecto International Power to X Hub. Inicié en el proyecto que se empezó a implementar en Argentina en noviembre del 2021. Allí todo tema relacionado con hidrógeno era bastante incipiente. De hecho, cuando eh, me convocan para sumarme al proyecto, eh, todo lo que es el ecosistema de hidrógeno en Argentina, el consorcio H2AR, en su momento también la mesa intersectorial del hidrógeno para el desarrollo de la estrategia, todavía estaba en sus etapas iniciales y por suerte a partir de ese año y hasta la fecha el desarrollo ha sido progresivo y bueno, a través también de nuestro proyecto hemos intentado dar insumos que han colaborado con todos estos desarrollos desde aquel momento. Como decía, soy asesora técnica, de carrera de grado tampoco tengo una base técnica en ingeniería, soy economista, pero tengo un máster en gestión ambiental y una especialización en mercado eléctrico. He trabajado bastante en temas de energías renovables, biocombustibles, hidroelectricidad. Y bueno, y desde, como comentaba, noviembre del 2021 trabajando en temas de hidrógeno verde y aportando insumos técnicos para el desarrollo de, ahora va a comentar Clau, pero de diferentes estudios, ya sea en área regulatoria, económica y técnica. Para permitir un análisis más profundo de cuáles son las potencialidades, los desafíos y aquellos aspectos en los que había que profundizar un poco más, especialmente en temas regulatorios y también dando insumos que permitan al sector, tanto público como privado, entender un poco más desde aspectos técnicos hasta económicos para el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno verde en el país. Así que bueno, sin más, doy la palabra a Clau para que cuente un poco más cuáles han sido nuestras líneas de trabajo y resultados principales hasta la fecha. Esta va a ser para los chicos, va a ser un pantallazo general porque después durante la materia tienen que leer los trabajos que ustedes desarrollaron, hasta el de puertos. Así que esta es como la intro que van a necesitar para después, así que presten mucha atención cómo se gestó o cómo se gestaron esos trabajos, esos estudios. Así que, porque después hago preguntas sobre eso y un trabajo sobre cada estudio que ustedes realizaron. Qué bueno que es para difusión de lo que hemos hecho y bueno, ver que sigue aportando al conocimiento, porque también uno de nuestros objetivos es brindar capacitaciones, así que todo este conocimiento generado no solo a través de capacitaciones directas, sino también a través de los estudios técnicos que se sigan multiplicando las personas que aprenden a partir de ello.
Buenísimo. Sí, sí. Bueno, primero también, bueno, voy a compartir que no estoy tan acostumbrada a usar Zoom, pero, ay, desapareció mi presentación. Ahí está. Ahí sí. Sí. Les cuento también muy brevemente lo que es GIZ, porque me imagino también que la mayoría de ustedes, como no lo conocen, nunca lo habían escuchado, también oficialmente no hay una traducción, pero se debe usar el nombre completo en alemán, que es muy largo, pero bueno, igual siempre lo explicamos como que la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, que es una empresa sin fines de lucro que está activo en más de 120 países del mundo y tiene oficinas en alrededor de 90 países. Y ahí bueno, el objetivo de la organización es apoyar al gobierno alemán en el poder cumplir con los acuerdos internacionales que tiene Alemania a nivel global. Por ejemplo, el Acuerdo de París o también los objetivos climáticos que confirmó Alemania. Ahí hay que, hay varios objetivos y actividades a que se comprometió Alemania y nosotros como organización apoyamos el gobierno alemán en poder lograr esos objetivos en distintos sectores, bueno, no solo como el tema cambio climático, pero también temas como educación, salud, energía en general. Y ahí tenemos varios, en general, como la mayoría de los clientes nuestros son los ministerios del gobierno de Alemania. Ahí hay un ministerio que se dedica explícitamente a lo que es la cooperación internacional, pero también hay el Ministerio de Economía o Ministerio de Medio Ambiente que tienen interés también en financiar ese tipo de proyectos y lo implementamos nosotros en esos países. Además de eso, también implementamos proyectos también financiados por la Unión Europea. Hay algunos gobiernos también que contratan a GIZ y que también implementamos proyectos directamente para estos gobiernos. Así que en total ya la organización tiene más que 40 años de experiencia en ese sector. Y para lo que es hidrógeno, bueno, sobre todo como hidrógeno verde y sostenible, la GIZ tiene varios proyectos también que algunos trabajan más con el sector público y otros trabajan más con el sector privado o también puede ser que se combina un poco el trabajo con esos dos sectores. Nosotros como International Power to X Up, que vamos a presentar ahora después, trabajamos principalmente con el sector público. Ahí tenemos como partner político la Secretaría de Energía de la Nación de Argentina, pero también a otros proyectos que trabajan a ese nivel. Bueno, solo no lo explico acá en detalle, pero para también entender como que hay distintas iniciativas y que no solo ayudamos al sector público, pero también directamente a empresas con estudios de prefactibilidad o hay también algún sí, incentivo, apoyo también con algunos financiamientos. El Power to X Up, sí, es un proyecto que está financiado también por el gobierno alemán. En ese caso es bajo de una iniciativa que se llama el International Climate Initiative, ICI, que este secretario de secretaría del ICI, como cambió un poco durante los últimos años entre distintos ministerios, em,
Así, pero actualmente sí está como bajo el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Acción de Clima Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. Así que este actualmente es como nuestro ministerio, el contacto dentro del gobierno de Alemania. Y nuestro objetivo como proyecto es apoyar a los países socios en el desarrollo de un mercado sostenible para la producción, el uso y la exportación de hidrógeno verde y sus derivados. Y ahí bueno, porque Alemania tiene el interés en eso, es sobre todo porque Alemania se comprometió también a llegar a un objetivo de net cero hasta 2045, que en general, como a nivel global, como muchos países como se comprometieron hasta 2050 a ese objetivo, y Alemania en los últimos años lo adelantaron un poco, y ahí ya queda claro como que con tecnologías que existen hoy en día para descarbonizar distintos sectores, no se llega simplemente con la electrificación y con energías renovables a llegar a ese objetivo, que para poder descarbonizar distintos sectores, como si es, por ejemplo, el sector de la aviación, el transporte marítimo. Hoy en día la única opción sería el uso también de hidrógeno verde y sus derivados, porque sí, no existen como otras tecnologías para descarbonizar estos sectores. Así que, bueno, inicialmente el proyecto iba a terminar el fin del año pasado, pero pudimos lograr una extensión también hasta el fin de este año en Argentina, pero con algunas actividades como más reducidas. Y para contarles un poco lo que hicimos durante los últimos años, ahora también sí, les voy a presentar lo que hicimos, que también van a ver, como dijo Carla también durante el transcurso del curso, que hay varios estudios que elaboramos, pero también en general muchos, creo que de las láminas que van a ver, de los dispositivos, son también de las capacitaciones que desarrollamos en el hub. Así que, como mencioné ya antes, uno de nuestros partners acá en Argentina, el partner político, es la Secretaría de Energía. Ahí trabajamos con la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, pero también trabajamos con dos otras instituciones, que es el SEARE y la Fundación Torcuato Di Tella, que nos apoyaron hasta el fin de 2024. Y en Alemania trabajamos con dos instituciones más, que uno es una organización del sector químico, y el otro es una organización que también trabaja en temas de transición energética. Así que éramos un consorcio trabajando e implementando todas las actividades en Argentina. Bueno, las líneas de trabajo en las cuales trabajamos, ya lo mencionamos ahora varias veces, también como son los estudios técnicos, también como son, sí, bastante diversos lo que analizamos ahí, que también nos dieron también recomendaciones para temas del marco regulatorio necesario para hidrógeno en el país, y temas de normativas. Trabajamos mucho también en temas de capacitaciones, apoyamos el diálogo regional, sobre todo ahí con otros países como Chile, Brasil y Uruguay, que también son países muy activos en esa temática. Y organizamos talleres, y en ese marco también trabajamos como multisectorial, apoyando el tema con discusiones entre los distintos sectores.
Así, sí, solo para así mostrarles así los ejemplos de los estudios que elaboramos. Muy al inicio hicimos un estudio bastante complejo en el cual analizamos los distintos escenarios de asignación para el hidrógeno de bajas emisiones y Power-to-X en Argentina y después hicimos un policy paper también sobre la producción de amoníaco verde y cómo sería el potencial ahí también para Argentina. Analizamos en general como puntos relevantes que hay que tener en cuenta para la producción de hidrógeno y sus derivados en Argentina. Se desarrolló un Business Opportunity Analyzer, que es una herramienta virtual que ese probablemente también se puede compartir ahí. La idea es que se puede analizar costos aproximados para cuánto cuesta la producción de un derivado que se puede elegir ahí en la herramienta para producirlo y para después exportarlo hasta un país también que se elige en la herramienta. Así que para Argentina tenemos datos también para las distintas provincias, porque ahí también hay una gran diferencia entre el potencial que tienen las distintas provincias en Argentina, porque sobre todo ahí se usaría también otro tipo de energía renovable que en el sur sería más la energía eólica y también en el norte más la energía solar, así que implica también que eso tendría distintos costos. Así, una empresa interesada en Argentina para poder importar hidrógeno, por ejemplo, Alemania, podría analizar más o menos cuánto le costaría también producir y transportar esto a Alemania. Después analizamos dónde están posibles fuentes de carbono en Argentina. Ahí hicimos un estudio y también se desarrolló una herramienta digital que muestra en un mapa dónde están estos fuentes. Ahí me imagino que también lo van a ver en detalle porque para varios de los derivados que se produce como se necesita todavía el carbono, el CO2, y ahí también hay distintas, em, acá en Buenos Aires se puso como muy oscuro de repente, como hay una nube como muy negra. Em, sí, ahí que también depende un poco como de dónde viene el carbono, de qué industria y si es una industria que también estaría, eh, eh, si se puede usar si esto como para después crear el producto y venderlo también a Europa. Después, analizamos también los puertos de Patagonia, también para ver como qué tan preparados están primero para recibir ciertos componentes, también para, por ejemplo, las turbinas para la energía eólica y también después para exportar los productos a otros países y lo que hace falta también para esos puertos para que se puedan seguir desarrollando como un posible puerto para exportar el hidrógeno y sus derivados. Analizamos temas de financiamiento y hicimos también una guía para el desarrollo de proyectos de hidrógeno y Power-to-X para Argentina. Bueno, voy un poco más rápido ahí, como em, en sí, después sí, como vimos también como potenciales usos y demanda de hidrógeno y Power-to-X en Argentina, en el caso de que
bueno, no solo cómo sería el potencial de exportar el hidrógeno a Europa o a mercados ahí en Asia, pero también, por supuesto, para Argentina tiene el potencial de descarbonizar distintos sectores y ahí vimos cuáles son los sectores que tendrían más potencial en Argentina. Vimos cuál podría ser el rol del hidrógeno para los compromisos climáticos de Argentina y qué criterios son, bueno, ahí la Unión Europea como había definido ciertos criterios también para poder certificar el hidrógeno y Power-to-X para que sea renovable y ahí vimos de qué manera Argentina hoy en día ya cumple con esos criterios o que también sería importante para definir lo mejor para que Argentina cumple con esos criterios. Em, en el marco de las recomendaciones normativas, apoyamos por un lado la elaboración de la Estrategia Nacional de Hidrógeno que se desarrolló con el apoyo de una mesa intersectorial de hidrógeno. Hicimos también recomendaciones de cómo podría ser que hace falta como para un marco regulatorio y apoyamos el proyecto de ley que ahí se presentaron en realidad como varias opciones a la Cámara de Diputados que hasta hoy en día todavía no existe una ley de hidrógeno en el país, pero para el sector y para muchas empresas sí sería relevante tener ahí alguna estabilidad también, sobre todo fiscal para esas grandes inversiones que son necesarias para poder producir hidrógeno en el país. Y también el año pasado realizamos un estudio como para elaborar una guía que explica cómo realizar estudios de impactos ambientales para proyectos de hidrógeno. Analizamos qué permisos son necesarias para poder em, eh, confirmar ahí de estos proyectos de hidrógeno y analizamos las normativas técnicas y de seguridad en el país, siempre viendo también como lo que existe hoy en día y lo que todavía hace falta también para poder mejorar la situación. Bueno, esos son un par de los policy papers que elaboramos y al final ya fue como realmente mucho que contenido técnico que elaboramos ahí y acá algunas imágenes de las capacitaciones que llevamos a cabo. Primero hubo hay unos study trips, como que son viajes que invitamos a participantes de Argentina a Alemania para conocer proyectos y empresas que trabajan en la temática. Después capacitamos en total a 4 capacitadores en Alemania para después ellos es- pueden también estar como capacitadores en Argentina en la temática. Así, bueno, ahí lo ven abajo lo ven a Carla, que también estuvo en Alemania, que se capacitó 2 años, 2 años, dos semanas en Alemania. Y junto con esos capacitadores, después pudimos ofrecer capacitaciones en Argentina. Ahí fuimos a muchos distintos provincias donde capacitamos no solo participantes de los gobiernos provinciales, pero también de las empresas, del sector académico, sí, usamos así los capacitadores como multiplicadores y después también las personas que participaron ahí, todos fueron otros multiplicadores para poder capacitar más gente. Así que en total capacitamos más que 400 personas directamente a través del PTX Hub, pero también, bueno, por un lado ahí está el curso ahora como la materia electiva de la UTN que creó Carla, que ahí también ya hay más personas que se capacitó el año pasado.
El CEAR también de la UBA también tiene un programa que es como un posgrado, un programa de actualización para capacitar a gente. Y tuvimos también algunas capacitaciones más específicas, sobre todo una capacitación sobre Project Finance y el posible financiamiento de este proyecto y sobre el transporte marítimo. Y después acá algunas imágenes también de los talleres que pudimos desarrollar, en cuales por un lado presentamos nuestros estudios, pero también sumamos los distintos sectores para discutir las necesidades del sector y ver lo que hace falta todavía para poder avanza con el desarrollo de un mercado de hidrógeno en Argentina. Discutimos una vez sobre todo, por ejemplo, sobre temas de infraestructura, el rol del hidrógeno para la transición energética de Argentina y vimos temas de regulación, permisología y la certificación. Y bueno, y eso también un poco parecido lo hicimos también a nivel regional, que ahí hay una red que se llama H2 Slack, que también promovió distintos webinars y actividades entre los países de América Latina y el Caribe, para discutir temas como muy parecidas y también para poder intercambiar experiencias y aprender un país del otro. Y bueno, varias otras actividades, eventos, congresos en las cuales participamos para promover el tema, también en distintos sectores y eventos. Y una iniciativa también muy interesante que también se está promoviendo en Latinoamérica, que ya hay una propia red también, que es Women in Green Hydrogen, que también fue desarrollado por unos de nuestras compañeras del PTXAP en Alemania, pero que después siguió creciendo en los distintos continentes y regiones, que es una red sí, en cuales se conectan como mujeres que trabajan en la temática y que hay encuentros también sí, online, pero también en los distintos congresos y eventos de hidrógeno para que se puedan conectar las mujeres, intercambiar su experiencia y que también hay una plataforma en cual se encuentra una base de datos con mujeres que se pueden conectar o registrar como expertos. Así que si en algún momento hay algún congreso y se busca un contacto, una experta para un panel, también los organizadores pueden mirar por ahí y conectarse directamente con las mujeres que están ahí en la plataforma. Así que sí, ese es un breve resumen de las actividades que llevamos a cabo en los últimos años, que sí fue mucho, pero ahí sí, un poco también para decir, para no repetirlo tampoco con lo que van a ver en las próximas semanas. Sí, un poco sí, la filosofía del Power to X Up y la idea también atrás de lo que es el hidrógeno verde y el Power to X y porque es relevante. Eso también como es toda información que van a ver con Carla más en adelante. Buenísimo, justo a tiempo. Ujú. Sí, muchas gracias por participar. Les quiero hacer una pregunta antes que se vayan con la mirada, digamos, de la institución. Con respecto a lo que está pasando, porque también dentro de la materia vemos lo que es política del hidrógeno, por el tema mercados y por todo eso, ¿cómo están viendo ustedes el tema de estos conflictos por el petróleo, energía, gas, bueno,
cómo podría afectar, para bien o para mal, positivo o negativo, quizás darle un impulso a esto del hidrógeno verde o no. ¿Cómo es la mirada que podríamos tener sobre eso? Sí, un tema complejo, pero creo que por un lado puede tener como también una influencia cierta forma como positiva también para lo que es el desarrollo del hidrógeno, porque hay varios países que también cada vez que hay un conflicto en el mercado global, también como fue un poco con la guerra de Rusia y Ucrania, que los Ujú, países que importan energía, que se dan cuenta que cada vez como que se tienen que diversificar más también de dónde compran también la energía, pero ujú, también si ahí el mercado del petróleo, por ejemplo, los costos como aumentan y todo se pone más caro, ahí también al final del día quizás hay los derivados que pueden reemplazar también ahí la energía fósil en comparación ya el precio y el costo ya no es tan diferente. Em, Así que sí, ujú. en cierta forma sí hay un potencial también, si bien como el mercado en general global se pone como más complicado y complejo, pero Totalmente, y sumo la Vamos a reflexión ver. así, a las bueno, sí, sí, que dismutear. El micrófono, Vero, que estás muteada, sí, te escuchamos por el como micrófono de estábamos Claudia. juntas. No, comparto plenamente con Clau y justamente hoy hablábamos, por ejemplo, del sector del amoníaco, que es uno de los tantos que se ven impactados. Quizás uno está pensando más en el impacto directo en el petróleo, pero ustedes lo van a ver a lo largo de la Ujú, materia. Uno de los productos derivados del hidrógeno verde que tienen un mercado deseable es el de los fertilizantes verdes y bueno, países como el nuestro, Argentina, que producimos fertilizantes a base de gas natural, quizás hay una brecha de costo bueno, que todavía producir fertilizantes verdes no se ve económicamente tan factible, pero cuando pasan estos procesos, como dice Clau, en los que el costo del petróleo a nivel mundial sube tanto y también afecta el gas natural bueno, la brecha de costos se reduce, sumado a las necesidades de importación de muchos países, la competencia de los mercados se intensifica, entonces disponer de otras posibilidades de producción, otras tecnologías de producción de estos derivados, como uno puede ser los fertilizantes, que quizás no es algo, un producto que uno esté pensando inmediatamente cuando pensamos en este tipo de contextos políticos, pero sí tienen un impacto en poder diversificar las tecnologías de producción de estos derivados, claramente benefician estos contextos. sí, lo vamos a ver seguramente a medida que avanza, porque la materia el año pasado, de una semana para otra, se murió el Papa, cae guerra no sé en dónde, entonces como que el contexto nos varió en todo el semestre. Vamos a ver qué pasa ahora en este semestre también, que está complejo ya para analizar, por eso les preguntaba. Vamos a ver bastante con Cari, la parte económica, que está invitada también, y bueno, varios colegas de Uruguay, de Chile, que bueno, hicieron el curso de el entrenamiento conmigo en Alemania, así que de distintas áreas vamos a ver y que nos compartan su mirada sobre este tema, ¿no? Así que, bueno, no les quiero quitar más tiempo, me dijeron hasta las 2. Sí, buenísimo. Así que bueno, si me puede, les escribo más tarde a ver si me pueden hacer algunas preguntitas sobre los estudios que realizaron, donde quieran focalizar, así se las hago a los chicos en el transcurso de la materia, quizás con su enfoque, su mirada de redacción, de edición,
cómo lo desarrollaron, quisieran hacer foco en alguno de puntos en especial, así que ahí ya después les escribo. Pero bueno, ahora agradecerles porque se conectaron las dos muchísimo. Hace mucho que no las veía, así que un gusto volverles a ver. Igualmente. Gracias, mucho. Bueno, y éxitos a todos los estudiantes. Muchos éxitos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, vamos a ver. ¿Estamos ahí? ¿Alguien que me conteste? ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? Sí, todo perfecto. Las dos cosas. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿pudieron ver el videíto que les subí al grupo y que está en la UB? Sí, ¿alguno me puede hacer un mini resumen para ver qué entendieron? Porque es como el panorama de la materia, qué es lo que vamos a ver. A mí me quedó por ahí un poco más el aspecto técnico del video, que bueno, se producía generalmente con excesos de producción de energía renovables y con electrólisis del agua, el hidrógeno. Y que también era muy importante la extracción de distintas fuentes, aunque especificaba la extracción de fuentes de dióxido de carbono del ambiente porque era como más eco-friendly. eh, Ujú, y eso se utiliza para producir, digamos, combustibles de hidrocarburos, que luego esos son los que son transportados o utilizados porque, bueno, tienen una mayor facilidad para hacerlo, justamente. ujú. Acá sobre lo de perfecto, lo único que le vamos a remarcar es que por un tema que lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ver la clase que viene, pero no es el exceso de renovables, sino es que las renovables para hacer hidrógeno y para hacer estos derivados que se llaman Power to X, tiene que ser pensada esa energía renovable e instalada exclusivamente para hacer este hidrógeno, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Depende mucho de cómo son recursos renovables, justamente. En principio, el que más tiene problemas, si se quiere, es el que proviene de la biomasa, porque estaríamos compitiendo de acuerdo a la región, a la zona, a las prioridades de cada país, estaríamos compitiendo contra alimentos. En el caso exclusivo de Europa, por ejemplo, hay una ley bastante dura, si se quiere, que no permite que lo que se hace, la biomasa que se va a destinar a producción energética, tiene que ser exclusivamente biomasa puesta, plantada, sembrada, solo con ese fin y no como competencia alimenticia o medicinal, etcétera. Pero bueno, un detalle que es eso, que es bastante importante porque es la clave eh, de esta cadena del hidrógeno, de renovables, hidrógeno, producción a través de electrólisis, eh, la producción de estos derivados, por eso Vero recién hacía un poco de hincapié en amoníaco, en quizás urea, fertilizantes, todo a partir de hidrógeno verde porque nosotros como país somos como productores primarios de eso y la ventaja competitiva que tendríamos es vender eso con un valor un poco más alto que el normal y al tener bastante la matriz diversificada de renovables a lo largo y a lo ancho de todo el país, es como que tenemos acceso a mucha producción. Sin embargo, por cuestiones cíclicas de nuestro país, como sabrán, eh, depende el gobierno, partidos políticos o tendencias, que algunas veces avanzamos para este lado renovable, después retrocedemos y así vamos y venimos. De hecho, si bien Claudia mencionó que no tenemos ley todavía de hidrógeno en Argentina, en realidad sí fuimos los pioneros a nivel mundial de hacer una ley de hidrógeno, les estoy hablando de
o sea, hace 20 años, ¿qué pasó con esa ley? Que por vaivenes políticos y económicos también en cierto sentido, nunca se reglamentó. Entonces eso hizo que nunca se bajara a tierra para poder desarrollar estos procesos y avanzar eh, con toda esta tecnología, digamos, y producción asociada, ¿no? Así que vamos a ver cómo fuimos surfeando distintos momentos de la historia argentina comparado con también los que fueron avanzando distintos países. Habrán notado que Alemania, Claudia es alemana, no sé si se dieron cuenta, eh, es una de los países que más dinero puso y que más empuje le está dando a lo que es hidrógeno verde, junto con Australia y Nueva Zelanda, ahí un poco compartido. Chile en nuestra región es el más avanzado que está en eso. Vamos a tener un par de invitados de Chile, de distintos sectores, que nos puedan poner en órbita de cómo estamos con respecto a ellos y qué es lo que hicieron para estar haciendo punta en todo el continente americano en este sentido. Y nada, hoy vamos a ver, porque por disculpas antes que nada, pero con el tema de vuelos, paro y todo lo demás, tuve que viajar, así que estoy viendo que tengo internet que me está variando. Eh, eh, entraron al UV. Quiero saber si vieron qué es lo general, de qué se trata la materia y qué vamos a hacer, que eso lo vemos ya mismo. Ay, sí, ¿viste? El audio se escucha mal. Eh, sí, eh, eh, se me corta, exactamente. Y encima acá en Buenos Aires está corriendo, se supone, iba a haber una tormenta, pero está viniendo. eh, vamos a tener cuatro partecitas de introductorias porque vamos a estar viendo distintos aspectos de todo lo que es esta economía del hidrógeno. Entonces vamos a ir haciendo foco eh, en cada uno de estos sectores. Ahí díganme si están viendo el PowerPoint. Algunos sí pueden ver la aplicación, genial. Sí, perfecto. Ahora, ¿por qué no me deja? eh, no, este me fue. ¿Qué pasa acá? ¿Están viendo ahí está. ¿Por qué yo no puedo ver? Odio cuando me anda mal esto. A ver, voy de nuevo. Bien, ahí estamos. Bueno, primero, para los que consiguieron, probablemente por Emilio, las filminas del año pasado, la base es, digamos, la misma, pero cambié bastante del contenido. Es como que esto es tecnología de punta, así que se va actualizando bastante rápido en el año. De hecho, la tengo que actualizar
a medida que se desarrolla la materia, así que no es exactamente igual que lo del año pasado el material, chequen eso. Esta es la información que está en el sector en el apartado dentro de la UB, de consideraciones generales de la cátedra. Entonces acá está como los tips de todo. Eh, con Natalia, quizás algunos la conocen, otros no. Vamos a estar dictando esta materia. El contacto lo tienen a través de la UB, que directamente nos llega al correo, sino por el grupo de WhatsApp, y si no también mándennos, es más fácil para nosotros por ahí, un mensaje directo por WhatsApp, porque por ahí la conexión V al correo demora en cargar y no lo estamos viendo, lo que me pasó hace 10 días que no recibía mensajes, así que por ahí yo prefiero que me escriban directamente. Hola, soy Juancito de los Palotes. Profe, tengo una pregunta y listo. Me parece como más dinámico, sobre todo en esta época del siglo XXI, ¿no? Mucho, como saben, y parte de, perdón, y parte del por qué la materia es virtual. Nadie me preguntó eso todavía. Pero uno de los objetivos, sobre todo yo viniendo de la parte internacional, es hablemos en inglés, que va a ser el idioma profesional que ustedes van a manejar, mucho o poco, pero queremos que empiecen a practicar desde ahora. Esto se los dije a los que ya hicieron DSO el año pasado, que lo presentamos al Consejo de Ingeniería Química como una propuesta. En general, los parciales no los hacemos en inglés, o sea, el texto no esté escrito en inglés, pero bueno, la idea es que cada vez vamos incorporando más el idioma a las materias, porque también nos sirve como parte de los procesos de acreditación de la carrera. Eh, y ustedes saben ya bastante, cada vez tienen más acceso al inglés que hace 50 años, entonces, bueno, es como meternos en ese tema. Los parciales, como toda la materia es virtual, y vuelvo a esto, objetivo, es también por la temática que incluye la materia, está cargada ahí el programa analítico para que vean las distintas partes de cómo está estructurada esta asignatura. Es que tiene una parte bastante importante de lo que es política barra geopolítica, porque no es solo a nivel regional, en el sentido provincial, ni nacional, sino es geopolítica a nivel mundial. Por eso yo a estas dos invitadas les pregunté hace un rato cómo ven esto con básicamente los conflictos que están sucediendo en todo el país, en todo el mundo, perdón. Cómo son las interacciones, cómo son esos lazos, por hacer una anécdota pequeña, contar, se bloqueó entre comillas Cuba. Bueno, Cuba ahora, después de casi 60 años, está tratando de pedir ayuda porque la gente en el país no tiene energía, no tiene cómo conservar alimentos, no tiene salud debido a eso, porque no hay atención calificada o buena en hospitales. Bueno, ¿cómo influye el tema energético en la geopolítica mundial, no? No hablemos ni de, lo vamos a hablar, pero bueno, Ucrania, Rusia, en breve vamos a estar hablando de Taiwán, China. Vamos a estar hablando también, que es un conflicto ya que tiene varias décadas, el tema Congo y sus países vecinos, por el tema de los minerales críticos, que probablemente hayan escuchado hablar sobre ese tema bastante en los últimos meses, sobre todo aquí en Argentina. Entonces, parte de eso es que hacemos la materia virtual porque tenemos distintos invitados de varios países. Vamos a tener de Alemania, de Chile, de Uruguay, probablemente de Colombia. eh, Estados Unidos todavía no me confirmó, también de Argentina.
Bueno, entonces la idea es que virtual nos conectemos todos a cierta hora, que va a ser siempre esta la misma, y donde gente de distintos lugares y de distintos lugares del mundo, por ejemplo, ahora Nati, el JTP está en Nepal, em, estemos todos en el mismo espacio-tiempo y que podamos charlar. Así que vamos a tener algunas de las clases en inglés. Lo que voy a hacer es ponerles, habilitarles los subtítulos en español para que los que no entienden muy rápido pueden ir siguiéndolo un poco, pero después igual las clases las voy a subir a YouTube. Entonces ustedes ahí pueden habilitar directamente el subtitulado en español, que es un poquito mejor que el que hace Zoom, ¿no es cierto? Online y en el mismo momento. Parciales, van a ser dos parciales, estas son las fechas, agéndenselas. Principalmente les pido no modifiquemos las fechas porque como tenemos invitados, me cuesta bastante por ahí coincidir que tengan libre el martes en este horario de clase, y los días de parciales no tenemos invitados, solo tenemos parcial. Entonces, en lo posible, no los modifiquemos para no tener que modificarle a los disertantes, que por ahí es muy complejo, viajan mucho y no les coincide la zona o uso horario como para poder conectarse, etcétera. Acá, para el examen final, que lo implementamos también, lo vamos a implementar para DSO segundo cuatrimestre, es avisar en el momento que se inscriben al examen final a los que vayan o que tengan que hacerlo. No sé si bien nos llega, pero por favor vamos a necesitar que nos comuniquen, así nosotros los inscribimos a esta V especial para exámenes que se habilitó. Entonces, para que la tengan disponible y que lo podamos chequear antes del momento del examen final y no tengamos ningún tipo de problema. El examen final es integrador, o sea, las dos partes o los dos parciales que vamos a tener durante el semestre va a ser igual preguntas, respuestas al azar en la UB, también textos a desarrollar, pero va a ser las dos partes, los dos parciales de forma integrada, ¿no? La duración de los parciales va a ser de máximo 120 minutos, ¿sí? Van a ser varias preguntas, pero vamos a repetir tantas veces lo mismo, como esto que les digo, la energía renovable tiene que ser específicamente pensada, instalada, desarrollada y producida para hidrógeno verde, para que sea hidrógeno verde. Entonces, no hace falta que estudien tanto, sino de tanto que nosotros repetimos, van a saberlo ya sin mucho más. Acá en la planificación académica que está cargada en la UBEDA, tienen la metodología de evaluación, que es esto que les digo. El integrador se aprueba, obvio, con más de 6 y ahí las condiciones de aprobación están en ese archivo PDF que es el oficial y que está cargado en la página del departamento también. Varios expertos, como ya vimos, hoy vamos a tener de distintas áreas y sectores. em, de los cuatro, viste, vieron que Claudio comentó que fuimos cuatro capacitadores, que fuimos capacitados en Alemania, dos en un año y dos en el segundo año del proyecto este. Tenemos distintas expertise. Los dos entrenadores, como nos dicen, del primer año, uno es economista y la otra es abogada. Y del segundo año, yo como ingeniera química y Karina, que es economista.
Entonces, entre nosotros ahí como coordinamos y tenemos como distintos focos cuando desarrollamos los entrenamientos a personas y las capacitaciones. Karina va a estar invitada, obviamente, porque es mi coequiper en estas capacitaciones que mostró Claudia, que hicimos alrededor del país. Y está muy bueno porque aparte Karina se dedica justamente a economía de la energía, así que más allá de que ahora se focalizó en hidrógeno, ella ya viene hace muchos años con este tema, así que va a estar muy interesante. Y material de estudio es importante, si bien este archivo sobre la primera presentación está en PDF, el resto del material va a estar subido en PowerPoint porque abajo va a tener notas, cliqueando, a ver dónde tengo el puntero. Cliqueando acá en el panel del PowerPoint, se les abre el panel de notas, donde va a estar escrito la explicación de cada una de esas filminas, ¿sí? Esta filmina la vamos a ver en la clase que viene, que es como la primera eh, como importante en el tema. Después, lo que les comentaba, vamos a tener muchos PDF de estudio que desarrollaron Claudia con Verónica y el resto del equipo del PTX Hub Argentina, y muchos papers, sobre todo la parte de electrólisis que nos lleva, y sobre todo con nuestro foco de ingenieros químicos, nos lleva a focalizarnos en eso. Además, tenemos varios links, yo les voy a ir dejando los más interesantes dentro del UV, cargado como un archivo más para que lo vean, porque parte de los videos o de las web les dan como un marco teórico y los posicionan, de acuerdo al tipo de video, en de qué estamos hablando, de dónde viene tal concepto, de dónde viene tal desarrollo teórico, etcétera. Entonces, mírenlos, porque todo, por algo los voy cargando, les voy dando un tip de por dónde van a ir las preguntas y respuestas en los parciales. Esto es el módulo uno, ¿sí? Y ahora, por favor, pregunta interesante, les pido a todos que se conecten al Menti. Ahí está el link, menti.com. Les va a pedir este código. Y ahí me contesten, yo después voy a editar este archivo con sus respuestas para que en la última clase veamos, a ver si cambiaron su respuesta o no, de por qué se inscribieron a esta asignatura. ¿Están entrando? Sí, muy bien, perfecto. Profe, ¿puede poner para que se vea el código de nuevo? Que no lo termine de copiar. Ah, bien, ahí para que se los, se los copio en el chat mejor. Les pongo todo en el chat. Porque tengo que salir así yo les puedo mostrar lo que van haciendo. Chat 2. Ahí va. Sí. Y ahora vamos a ir mostrando entonces. Vamos a ir viendo las respuestas. ¡Ey! Dos respuestas nomás. Vamos.
Hay varias, voy a tener que hacer un... Son largas, voy a tener que hacerles un resumen entonces. Perfecto. Parece interesante conocer aplicaciones del hidrógeno, tecnologías emergentes. Este es un buen campo, si les digo la verdad, para dedicarse a futuro, si quieren. Hay muchas cosas que se pueden armar y hacer, hay becas a nivel mundial, bueno, etcétera. Los dejo, que si quieren sigan contestando ahí. Volvemos a la presentación para terminar en breve, por esto que les comenté que Internet no estaríamos funcionando muy bien y les voy a grabar, sí, otra parte de esta introducción que tiene varios formatos. Eh, Algo que estoy obligada a hacer como entrenadora internacional de esto es decirles que la mayoría, todo el contenido, excepto lo que esté en español, que es lo que nosotros agregamos con Natalia a la clase, no se puede copiar ni usar para otros usos, excepto yo que tengo firmado un contrato con eso, así que por eso puedo armarlo. Este es el famoso videíto que entiendo que lo van a ver los que no lo vieron. Está el link. Está en español este año, así que mucho mejor. Y vamos a ver si coincide lo que me escribieron en el Menti con los objetivos de esta materia, que tiene que ver, empezamos desde por qué el hidrógeno verde. ¿Y por qué queremos cambiar los combustibles fósiles a combustibles de origen renovable, ¿sí? Y es el cambio climático. ¿Y por qué estamos o estábamos, y eso lo vamos a discutir probablemente en la clase que viene, es por qué estábamos en el camino hacia la Agenda 2030 y varios países han dejado de adherir a este desarrollo de políticas y de poner recursos en alcanzar ciertos objetivos, por ejemplo, como minimizar los impactos de las emisiones de CO2 y otros derivados que son, ustedes conocen como efecto invernadero, ¿sí? Si bien en CO2 es a lo que nos referimos para tener una sola unidad y que sea comparable, pero hay otros gases de efecto invernadero que ya los conocen y que los vamos a estar mirando en las próximas clases, pero bueno, ¿cuáles son los impactos de esas emisiones? ¿Cómo podemos meter y desarrollar las dimensiones de sustentabilidad en lo que es normalmente para otros casos una trilogía, economía, con las siglas en inglés, economía, ambiente, sociedad y gobernanza, en donde mayormente en los que son las ISO 9000, ISO 14000, ISO 50000, la E de economía no está. Este es un desarrollo teórico que se está aplicando exclusivamente para lo que es hidrógeno verde, con lo cual esto también quizás le trae a futuro, cuando trabajen en empresas en temas de calidad, desarrollo y políticas internas, una mirada un poco más amplia que sus colegas, porque estamos incorporando otra dimensión específicamente con el hidrógeno, pero vamos a ver de qué se trata y cómo se relaciona con los tres anteriores. Vamos a identificar los Power Tweaks como un punto final
de esto que vamos a detallar y desarrollar mejor en la clase que viene, que es la transición energética y de la cual vamos a hablar muchísimo. Y estos Power to X necesariamente son estas energía que se convierte a, en el caso que mencionó Vero, a, por ejemplo, amoníaco, por ejemplo, a metanol, por ejemplo, em, hidrógeno licuado y muchos de los procesos que nosotros como químicos los venimos viendo a lo largo de toda la carrera, pero a que ahora los vamos a mirar desde el punto de vista de vectores energéticos. Vectores energéticos son los que transportan energía en su molécula. Y ahí lo dejamos para avanzarlo después y profundizar. ¿Qué pasa con estos Power Tracks? Que necesitamos conocer estas cadenas de valor y esto nos trae asociado a la demanda de distintos escenarios y a la famosa geopolítica, de la cual vamos a hablar un montón, porque nosotros podemos ser productores de cadenas de hidrógeno verde por nuestro potencial renovable, pero cómo sacarlo y cómo exportarlo todavía no está muy claro porque en principio no tenemos una ley, con lo cual no sabemos cuál es nuestro contexto, nuestro marco regulatorio para movernos dentro de Argentina y cómo venderlo y cómo transportarlo a otros países en forma de hidrógeno, que ya vamos a ver por qué sí y por qué no, o cómo transportarlo como estas moléculas o estos vectores energéticos, por qué sí conviene y por qué no conviene pasarlos a este tipo de sustancias orgánicas para nosotros, ¿sí? Básicamente son 7 módulos esta introducción que nos va a llevar 2 clases aproximadamente. La producción, ¿sí? ¿Qué necesitamos para producir? Un poco, si lo vieron en el video, necesitamos fuente de carbono. Sabemos que para producir algún compuesto orgánico necesitamos de la famosa cadena de carbono. ¿De dónde lo vamos a sacar para que sea renovable? ¿Y qué otros elementos de la tabla periódica necesitamos para hacer qué y cómo? ¿Sí? Dentro de esto que es producción, vamos a estar viendo y focalizándonos al menos una clase entera con lo que es electrólisis, desde el punto de vista técnico de la electrólisis, es decir, cómo construyo el electrolizador, qué necesito, cuáles son más productivos, cuáles son más baratos, etcétera. Eh, Probablemente tengamos una experta en ese tema. Después vamos a ver lo que es la economía con Karina, de qué necesitamos, cuánto nos conviene, porque recuerden que hasta el día de hoy es un poco más barato producir petróleo que energía renovable, pero con esta pseudo guerra o ataques Irán, Estados Unidos, Israel, el precio del petróleo comenzó a subir, con lo cual va a impactar en toda la cadena de valor hacia abajo y puede que, no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas, puede que las energías renovables, por este caso particular y por este momentum, histórico pueda llegar a ser eh, casi tan económicamente tan barato que el petróleo o incluso más barato. Va a depender de muchas cuestiones que lo vamos a ver eh, en un par de clases y que además hay que tener en cuenta que este es el momentum y no sabemos cuánto va a durar, por lo cual esa variación o variabilidad que tiene la comparación de renovables contra petróleo, pero dentro de renovables también tenemos varios tipos, eólica, mareomotriz, undimotriz, solar, bueno, biomasa. Entonces va a variar la economía y o rentabilidad de lo que es la producción de hidrógeno y PTX comparada con el petróleo. Después vamos a ver
cuarto módulo, la infraestructura que necesitamos para mover eso, ¿sí? Desde los paneles solares en el medio del campo hasta que lleguen a nuestro comprador final de amoníaco en India, ¿sí? ¿Qué necesitamos en cuestión de transporte de esa energía, de esos productos químicos, tanto interno dentro del país como externo, digamos que involucra marítimo, que involucra probablemente ferroviario en otros países, y cómo llegamos y cómo mantenemos las condiciones que nosotros sabemos de qué se trata, condiciones de presión, temperatura, la termodinámica en sí misma del compuesto que estemos transportando, ¿sí? Además de lo que necesitamos en estructura eléctrica para hacer funcionar algunos equipos que tendrían que ser en realidad lo mínimo, que funcionen con energía que venga del petróleo. Pero bueno, para que tengan una idea de eso, acá probablemente no durante el desarrollo del módulo 4, sino casi al final de nuestra materia, vamos a estar viendo o vamos a tener de invitado a un gerente de operación de la única planta en Latinoamérica, que está en Chile, en el sur de Chile, en Magallanes, que nos va a explicar un poco cómo se hace y cómo se opera una planta que es un poco más grande que piloto, ¿sí? No es industrial todavía, y cuáles son los desafíos de ponerla en marcha, porque están produciendo a nivel casi, digamos, poca cantidad para Mercedes-Benz, ¿sí? Como una tipo prueba. Vamos a ver los mercados, que esto hay mucho de que está abierto, que está cerrado, el momento de quién me compra hoy, quién me compra después. El caso más claro, que es lo que pasó hace 4 años con el inicio de la guerra Ucrania-Rusia, es que Rusia le vendía muchísimo del gas a Europa. Casi todo el gas europeo provenía de Rusia. Como Europa apoyaba a Ucrania o apoya todavía mayoritariamente a Ucrania, le cerró básicamente el grifo y se quedaron varias semanas ahí con una situación bastante compleja, justo cuando empezaba el invierno. Entonces se tuvieron que rearmar y reordenar en los proveedores, y a partir de eso, que lo vamos a ver, es cuáles fueron las estrategias de los distintos países en abastecerse con distintos actores globales y de diversificar la matriz que ellos tienen. Vamos a ver el caso de Uruguay, acá, aquí al lado nada más, que tienen el 99, no quiero decir 99,9 porque, bueno, sería, saben ustedes por qué no lo puedo asegurar a eso, pero digamos que el 99% de su matriz energética de todo el país es renovable. Y solo hay 2 países en el mundo que han podido llegar a esta situación. Y bueno, el resto del mundo que se quiere independizar energéticamente de otros proveedores están tendiendo a seguir estos pasos de estos 2 países. Uno es un nórdico y el otro es nuestro vecino Uruguay. Vamos a ver de qué se trata, cuáles son las demandas, cómo podemos vender, cómo podemos comprar, qué necesitamos. En el videíto vieron que es importante no solo el CO2 como fuente de carbono, sino algunos otros elementos químicos. Entonces, no solamente estamos hablando de hidrógeno y las moléculas orgánicas derivadas, amoníaco, metanol, etcétera, sino también podemos estar hablando de un mercado de carbono, que ya se escuchó, conocen los bonos de carbono, etcétera. Vamos a hablar un poquito también en el tema como para que tengan una idea más completa sobre eso. Pero el mercado del hidrógeno también tiene asociado el mercado de
carbono y el mercado de otros compuestos, principalmente estos CRM, que son los Critical Raw Material, es lo que les dije hace un ratito, los materiales críticos, las materias primas escasas que tienen que ver directamente con producción, porque eso es lo que se usa en los electrolizadores para los catalizadores. Entonces, bueno, ahí hay todo un entrelazado que también tiene que ver con la infraestructura y que tiene que ver con el módulo 6 que habla sobre la sustentabilidad, porque hablando de los materiales críticos, les mencioné hace un ratito el tema Congo. Congo es tiene la reserva más grande y por 10 a la 10 le diría, mayor cantidad que el resto de los países del mundo de cobalto. Cobalto es un material precioso y es un material que se usa mucho para la tecnología electrónica, ¿sí? Para celulares, computadoras y también para los electrolizadores. Y hay una lucha, si quieren, googleen, pero lo vamos a ver más adelante. Hay una guerra civil, en principio provocada por terceros países que lo que quieren es quedarse, digamos, con ese material, tener el poderío sobre el país para poder quedarse con ese material que prácticamente no hay en todo el mundo, ¿no? Situaciones de sustentabilidad, por ejemplo, eso, trabajo precarizado para sacar de esas minas los materiales preciosos, no solo en Congo, sino en otros países también, sobre todo asiáticos y africanos, en donde trabajan niños, trabajan mujeres y las condiciones laborales no son óptimas, por supuesto. Entonces, ¿eso cómo afecta en esta cadena sustentable de la generación de algo que queremos que sea verde, que sea limpio, pero sin afectar otros factores de sostenibilidad y sustentabilidad? La diferencia la vamos a ver la clase que viene, pero bueno, tenemos que ver también qué vamos a usar, de qué es lo que vamos a necesitar para la infraestructura y para la producción. Por ejemplo, agua, ¿sí? Vamos a necesitar suelo para poner biomasa, para poder poner paneles solares, hasta los eólicos. ¿Cuál es el impacto de las aspas de eh, una torre eólica respecto a la afectación en una ciudad de los vientos y la fauna? Bueno, hay muchas cuestiones que las vamos a estar viendo y desarrollando en este módulo. ¿Y cuáles serían los criterios o las mejores opciones para eh, producir estas moléculas Power2X? Y después, finalmente, como marco teórico, ¿cuáles serían las regulaciones y las políticas que están desarrollando otros países y cómo estamos con respecto a eso nosotros en Argentina? Ya saben, no tenemos es cobalto. Ahí vi el chat. Sí, cobalto, vamos a ver, se producen varios otros metales también en ese país, pero es cobalto. Em, ¿Cuáles son las políticas comparadas con otros países, comparadas con nuestro vecino Uruguay, y comparado con nuestro vecino Chile? Porque por un lado Chile avanzó con muchas regulaciones y políticas sobre hidrógeno verde, pero no tiene desarrollada su matriz energética casi al 100% en renovables como lo tiene Uruguay. Entonces, para eso vamos a tener expertos de ambos países para que nos cuenten de qué se trata, cómo hicieron, cómo avanzaron y cuáles son los pros y contras de cada uno de sus países y las políticas que llevaron adelante.
Y por último, y el extra, que va a ser el trabajo práctico y estudio de casos, va a ser el desarrollo, o sea, los que hicieron DSO el año pasado, vamos a hacer algo casi igual de lo que hicimos en DSO, solo que con Power Twigs, moléculas orgánicas. De hecho, en principio, los procesos que les dimos el año pasado son moléculas orgánicas y son Power Twigs. Entonces lo que vamos a hacer es armar o desarrollar un proyecto en relación a eso. Después vamos a ver si quedaron los mismos grupos que el año pasado. Eso vamos a hacer alguna encuesta en la UB como para poder perfeccionar, si se quiere, la organización de los grupos y los temas. Pero la idea es armar esto y esto está basado en uno de los estudios que hicieron Claudia y Verónica, que es específicamente desarrollos de proyectos para Argentina y en Argentina. Y un colega de ellos nos va a estar explicando y comentando cómo se hizo y por qué se desarrolló o cómo se pensó la estructura de ese estudio para que entendamos de qué se trata y podamos hacer el trabajo práctico mucho mejor. Ahí se me trabó. Por último, quiero, en lo posible, de que vayan adaptándose a estas siglas, porque los vamos a ver durante toda la materia, ¿sí? Renovables. eh, Carga horaria en horas es la carga, por ejemplo, eh, full de un panel solar, es decir, si comparo un panel solar con un eólico, la carga full en horas es distinta al solar al eólico. ¿Por qué? Los paneles solar solo pueden producir renovable cuando tienen incidencia del sol. se- es decir, de noche no producen. En cambio, la eólica, su carga total puede ser las 24 horas del día, 7 días a la semana. Entonces, para cada tecnología vamos a tener una carga en horas asociada a la biomasa, es otra distinta. eh, entonces vamos a tener que asociar, y por favor apréndanse en lo posible o lean varias veces esto. CAPEX lo vimos el año pasado, ¿sí? Eh, Critical Raw Material, ¿sí? DAC lo vamos a ver. Entonces vayan leyendo esto como para que les vaya quedando el- los términos que vamos a usar cuando vamos hablando. Y acá, en lo posible, hay algunas conversiones básicas que tienen que ver con respecto al hidrógeno y a la energía. Ustedes esto ya lo saben, pero bueno, para recordarlos y que lo tengan ahí a mano, porque ya en la clase que viene vamos a hacer algunos ejercicios prácticos de cálculo en un Excel. Así que porfa, ténganlo esto medio visto o medio a mano para que podamos trabajar. Vamos a hacer un ejercicio general entre todos y después les voy a dar una tareita para que hagan. ¿Estamos hasta ahí? Hola. Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se vio? ¿Alguna pregunta? A ver que veo los chats. Yo, profe, tengo una pregunta. Sí, señor. Es sobre el trabajo práctico que mencionaba. ¿Es en Sí. grupo? ¿Cómo es el trabajo práctico ese? Sí, en grupo, por eso mencioné de que en general, si vamos a hacer primero un relevamiento de los grupos
del año pasado con respecto a este año para ver si pueden trabajar en el mismo grupo, que normalmente ustedes hacen eso, para que el mismo proceso que les asignamos el año pasado en DSO lo puedan aplicar ahora y construyamos alrededor de eso lo que es el desarrollo del proyecto Power to X. Ya habiendo hecho la simulación de ese proceso químico, habiendo sacado Tiriban, y ahora le vamos a agregar a eso otros condimentos para desarrollar, como es esta herramienta del BOP, que sería el analizador de oportunidades de negocio, y vamos a ver cómo si logramos hacer algo de cuál sería un poco un análisis muy superficial de lo que es la sustentabilidad y este marco ESG, el marco económico, ambiental, social y de gobernanza. Le vamos a ir agregando en lo posible a estos grupos que hicieron ustedes el año pasado y al proceso que es Power to X, ¿ya? Estos otros condimentos como para ampliarles la visión que ustedes tienen sobre armar un desarrollo de este tipo, ¿sí? Bien, y una pregunta más. Sí, ¿sí? ¿El trabajo sería como trabajo final de la materia? Exacto, Ah, sí. perfecto, muchas gracias. Mientras en el transcurso de la materia probablemente hagamos sobre los, lectura de casos de estudio mezclado un poquito con la inteligencia artificial, como para que ustedes practiquen un poco más en profundidad eso y qué buscamos con eso. Y algunos cálculos en Excel con las herramientas, pero eso lo vamos a hacer, obvio, también grupal, pero son como pequeños prácticos chiquititos a lo largo de la materia, ¿sí? Pero el trabajo que vale es el trabajo final, que es como el integrador de toda la asignatura. Bien, bueno, por hoy dejamos, les voy a grabar el transcurso de ahora el martes que viene, que no tenemos clase porque es feriado, otra partecita de esta intro a la materia, y nos vemos el 31 eh, de nuevo en formato online, ¿sí? Ahí tienen cargado, va a ser siempre el mismo link a la materia, así que entran a la UB y se conectan. Igual ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Y cualquier pregunta, ya saben, WhatsApp básicamente es más fácil para mí, pero también pueden escribir por la web. Bueno, listo. Nos vemos en 15 días y les aviso cuando suba la grabación de la otra partecita. Adiós, chao, chao. Adiós, profe. Chao, profe, hasta Gracias. luego. Chao, Chao, profe. chao.